La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Quisiéramos hablar por un momento acerca de lo que es la importancia de la consejería. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 24, vamos a leer bastantes versículos aquí. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta en la tarde. Viendo su suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo hasta delante de ti desde la mañana hasta en la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre él y uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tus asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es la consejería, porque aquí tenemos que Moisés, Dios le mandó un consejero. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias en este momento, Señor, por tu palabra que va a ser predicada. Te pido, Señor, que tú pongas ese espíritu de obediencia en nuestros corazones, y que tomes control en esta hora de todo este servicio, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, y nos ayudes a crecer en tu gracia. Te pedimos, Señor, oh Dios mío, por mi hermana Lilia Arias, te pedimos por nuestro hermano Beto Morán, por nuestra hermana Sonia. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Aurora, que nos acaban de avisar que falleció su papá. Señor, fortalece a mi hermana que está aquí presente. Fortalece, Señor, la sanidad, Señor, de aquellos que están en el hospital, de aquellos que están pasando por cualquier enfermedad. Los pongo en tus manos y declaro sanidad, salud y bendición para ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermana Aurora, algo me dijeron que había fallecido a su mamá. Vamos a seguir orando. Esperamos que usted les dé fortalezas a ellos, ya que usted conoce el amor de Dios. Bueno, gracias a Dios, hermanos, la importancia de consejería, la importancia de consejeros, o la importancia de mentores para nuestras vidas. Déjeme decirle que si usted escucha este mensaje, le va a bendecir grandemente. Este mensaje realmente podía sacarlo de un embrollo, podía sacarlo de una crisis, si usted lo pone por obra, este mensaje. Cuando nosotros miramos, yo creo que en este capítulo de 18 de Éxodo hay mucho que aprender, y podíamos
tirar hacia los grupos pequeños, podíamos tirar, ¿verdad?, hacia ese liderazgo sólido, hacia las personas que Moisés escogió y cómo Dios les dijo las cualidades que debían de tener estos líderes que iban a escoger para guiar parte del rebaño y le iban a ayudar en sus tareas. Pero quisiera enfatizar acerca de lo que es la consejería. Miren, Moisés, por ejemplo, dice la Biblia que era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Moisés era un hombre tan consagrado que dice la palabra del Señor que hablaba cara a cara con Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Si Dios hablaba cara a cara con Moisés, ¿por qué no le avisó él este mensaje y le dijo, mira, no vas a llegar bien a la tierra prometida, te estás cansando, necesito que escojas este tipo de líderes y que te ayuden, repártelos por decenas, por cincuentenas y por centenas? ¿Creen que Dios se lo pudo haber dicho? Sí, porque Él es Dios. Pero ¿por qué le mandó a una persona para que le diera este anuncio? Para que le avisara. Si Dios lo podía hacer, ¿por qué mejor no lo hizo Él y lo acataría con más seguridad y solidez? Sin embargo, Dios estaba tratando de enseñarnos a nosotros como iglesia que muchas de las veces, hermanos, aunque seamos muy espirituales, muy consagrados, necesitamos la ayuda de un segundo, de un tercero, de un mentor, de un consejero. Necesitamos esa ayuda. Moisés, si usted mira, por ejemplo, el suegro de Moisés era un sacerdote de Madián, dice la palabra del Señor. Pero no se habla que el sacerdote hablaba cara a cara con Dios. Solamente Moisés hablaba cara a cara con Dios. Para mí, yo digo, Moisés estaba en un nivel pues mucho más alto que Jetro, porque Jetro era un sacerdote, pero Moisés realmente, hermano, tenía una experiencia que duró 40 días en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Moisés hablaba tan cerca de Dios que cuando bajaba de la montaña, dice la Biblia que tenía que poner un velo porque brillaba su rostro y la gente no podía mirarlo de tanto esplendor que traía. Sin embargo, Dios le manda a un consejero para que lo ayudara en ciertas tareas. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta, iglesia, que necesitamos también nosotros consejeros. Porque si estos hombres, y le voy a hablar de los primeros 3 monarcas que tuvo Israel, los primeros 3 reyes, cómo todos comenzaron bien y cómo terminaron cada uno de ellos. Por eso es de que quiero enfatizarles a ustedes, hermanos, que no se hagan tan fuertes, que no se hagan tan sabios. Todos necesitamos de la ayuda de un consejo. Necesitamos de un compañero, alguien que nos ayude en la oración. ¿Cuántos matrimonios quizás se hubieran de ver librado solamente con un consejo? Que hubieran de haber pedido consejo cuando estaban pasando por ese momento difícil. Quizás ese matrimonio estuviera funcionando, los hijos tuvieran a papá y a mamá a su lado, pero mucha gente no pide consejo, hermanos. Es más, no pide ni siquiera oración. A veces estamos en los grupos, hermanos, y estamos pasando por momentos difíciles. Y dice la Biblia, pues hierro con hierro se afilan, así se afila el rostro de su compañero. Nos ayudamos, dice la palabra del Señor, hermanos, porque si uno cae, pues hay un segundo que lo levanta. Hay alguien que le dice, voy a orar por ti, no te preocupes, voy a interceder ante Dios por ti. Quizás no puedo ayudarte de otra manera, pero mi oración te puede ayudar. Y por eso tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos que comunicarnos. Tenemos, hermanos, que a veces que necesitamos, que Dios nos permite pasar por ciertas cosas para que nosotros podamos depender de otros, hermanos. Mire, por ejemplo, muchos que se enfermaron o quizás se han enfermado del COVID, están ahí, hermano, que nadie sepa. Oye, ¿qué acaso, hermanos, es del demonio que nosotros estemos de repente enfermos del COVID? Todos vamos a pasar, hermanos. Y si yo estoy enfermo, necesito que la iglesia ore, que mis hermanos oren. Pues ¿cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a sanar mi matrimonio? ¿Cómo me voy a sanar, hermano? Mire, mucha gente que hoy en día está en la prisión. ¿Y sabe por qué están en la prisión? Porque no quisieron escuchar consejos.
Porque no pidieron consejo, no buscaron un asesor, no buscaron un mentor, no se abrieron con nadie, hermanos. Entonces, hermano, allá están en la prisión. Algunos están en la calle por ahí de homeless porque no quisieron escuchar consejo. Entonces es importante que nos demos cuenta que si este hombre llamado Moisés tuvo, hermano, que recibir el consejo de este hombre y lo recibió, y gracias a Dios que llegó a mirar la tierra prometida, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él recibió consejo. Pero miren, por ejemplo, entre estos tres reyes de Israel tenemos ahí el primer rey. ¿Cómo se llama? El primer rey se llama Saúl. Ahora, Saúl, hermanos, fue el primer rey, luego siguió David y luego siguió Salomón, y ahí continuamente ya siguieron todos los reyes de Israel. Pero Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Y Saúl tuvo un principio glorioso, un principio bueno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Saúl fue escogido por Dios. Saúl fue ungido por Dios. Saúl fue promovido por Dios. Saúl fue mudado a otro hombre por Dios. O sea que Saúl fue un hombre escogido por Dios. Tuvo un principio muy glorioso. Pero tenga mucho cuidado, porque si usted no se da cuenta, hermanos, puede acabarlo el orgullo. Porque este hombre tuvo un principio, y dice la palabra del Señor ahí en 1 Samuel 9:17, el primer versículo. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces, ¿fue escogido por Dios o no? Sí, fue escogido por Dios. Luego, más adelante, Saúl es ungido por Dios. Y dice en 1 Samuel 10:1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo? Entonces Dios lo escogió, Dios lo ungió, Dios lo promovió. Saúl promueve, dice, Saúl promovido por Dios. En 1 Samuel 11:15 dice: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Entonces lo miramos como él tuvo un principio glorioso. Pero tengamos mucho cuidado, porque ese principio, si nosotros no sabemos controlarlo, mire, Saúl, ¿quién era Saúl? Era uno que cuidaba burros, dice la Biblia. No tenía sabiduría, no tenía quizás escuela. Pero el Señor, hermano, ahí es donde se cumple la Biblia, donde dice la Biblia que Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado, para avergonzar a los sabios. Este hombre fue ungido por Dios, fue escogido por Dios. Pero ¿dónde estaba? ¿En algún palacio, en algún colegio? No, dijo el Señor: tráeme a aquel que anda cuidando burras allá de su padre Cis, y de estar cuidando burras hasta el trono. Gloria a Dios, qué tremendo está esto, ¿no? Pero también tiene sus peligros. Tiene sus peligros cuando Dios te bendice, porque la Biblia nos dice que después que él estaba en su trono, todo estaba bien. Samuel lo ungía, Samuel lo asesoraba. Samuel quizás al principio decía: Samuel, ¿qué hago más? Pide a Dios por mí, o pide dirección. Y Samuel le daba dirección en muchas cosas. Pero pasó el tiempo y el Señor un día, ¿verdad?, miró que Saúl hizo cosas malas y le mandó al mismo profeta para que lo reprendiera, lo redargüira y le llamara la atención. La humildad, aquí es donde se deja ver si había humildad en él o no. Pero dice la palabra del Señor en 1 Samuel 10:8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio por la ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, ahí tenemos que el Señor le dijo: ok, vas a entrar a la guerra, porque Saúl era el jefe de los ejércitos y era el rey de Israel, y iban a entrar a la guerra contra los filisteos. Y dice la palabra del Señor que Samuel le dijo: así dice el Señor, vas a bajar a cierta montaña y ahí te vas a esperar.
yo voy a regresar en 7 días porque necesito ofrecer sacrificio a Dios para que Dios te dé la victoria. Y él dijo sí. Se fueron con el ejército y dice la palabra del Señor que, hermanos, al 7º día, Samuel se tardó un poquito, pero Saúl estaba desesperado. Saúl estaba desesperado no tanto, hermanos, para pelear, sino para demostrarle al ejército que él también podía ser. ¿Quién era Samuel ahora? Un sacerdote. ¿Yo quién era? Soy el rey de Israel. ¿Quién tiene más poder? El rey de Israel, dijo Saúl. Y entonces dijo, traigan el sacrificio porque se está tardando Samuel, porque queremos entrar a la guerra y yo mismo voy a hacer el sacrificio. Quizás alguien le dijo, pero Samuel te dijo que él lo iba a hacer, ¿por qué lo estás? No, Samuel, ¿quién es? Yo lo puedo hacer. Y entonces dice que se puso a ofrecer sacrificio a Dios. Ahí entró ya la rebeldía, la terquedad, el orgullo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Todo iba bien hasta ahí, pero no soportó el peso de gloria que venía sobre él. Y se puso a ofrecer el sacrificio. Y dijo en el capítulo 13, verso 9 y 10, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él estaba acabando de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía en el camino. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo a Saúl, oiga, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, ahí vino una reprensión. Dijo, mira, Dios te había confirmado, porque Dios no se equivocó. Hace un tiempo estaba un poquito triste yo y le dije a mi esposa de uno de nuestros ministros que cayó de la gracia de Dios. Y yo le dije, me siento mal porque no tuve discernimiento. No lo hubiera haber puesto a él. Mira ahora lo que sucedió. Y estaba yo así redarguido cuando mi esposa me dijo, mira, la oportunidad se nos da a todos. Él empezó muy bien, pero que se haya torcido en el camino no es culpa tuya. Así que deja de culparte a ti. Tú no te equivocaste, quien se equivocó fue él. ¿Por qué? Porque una vez que miró que todo prosperaba, dejó de la cobertura de su pastor y empezó a hacer las cosas a su manera y cayó de la gracia de Dios. Y yo me estaba sintiendo culpable, pero gracias a Dios mi esposa me dijo, no, mire, yo estaba mirando lo de Saúl. ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Usted cree que Samuel se equivocó? No, ni Dios ni Samuel. ¿Por qué? Porque él había juramentado que su reino iba a ser eterno. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él se desvió en el camino. Esa ya no era culpa de Dios. Y yo sé que, mire, muchas de las veces, hermano, Dios tiene planes muy grandes con nosotros, pero Él conoce nuestros corazones, hermanos. Él sabe que si de repente, hermano, nos da un poquito de gloria, ya no vamos a caber en la puerta. Yo creo que Dios tiene detenidas muchas bendiciones para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque está esperando que crezca yo. Por eso dice la Biblia, entre tanto que el heredero es niño, no diferencia de un esclavo. Por eso está puesto bajo tutores, bajo instructores. ¿Para qué? Para que crezca. ¿Por qué? Porque el heredero, hermanos, no le va a soltar el patrón o el papá toda la bendición, porque todavía es niño. Usted dele $1,000 a un niño de 10 años, ¿qué va a pasar? Usted lo mata, hermanos. ¿Por qué? Porque el niño no está preparado. Y yo creo que Dios está esperando más preparación de este pueblo, más madurez, más solidez, porque Él tiene un peso de gloria sobre nosotros, hermano. Pero si mira que nada más con poquito, hermano, ya estamos, hermano, creyéndonos la divina garza, pues ya el Señor dice, mira, a la cola, te me vas para allá. Como dijo Pablo, pues habiendo ya sido maestros, vengo a darles otra vez alimento de niños.
Dice, porque habiendo iras, contiendas, divisiones y celos, ¿no sois carnales y andan como los mundanos? Yo estaba esperando que ustedes ya fueran maestros, que ustedes ya fueran hermanos teólogos, pero vengo y ya yo puro niñito de tetera. Amén, pero eso es allá, ¿verdad? Porque ¿cuál es una señal de que una persona no ha crecido en el camino de Dios? No que tiene un año en la iglesia, no. Una señal de que una persona ha crecido en el camino de Dios es una persona, hermano, que es sumisa y aparte no tiene celos, no tiene ira, no anda dividiendo la iglesia, no anda hablando de nadie. Eso es madurez espiritual. Amén. Porque si hay celos, si hay ira, que por qué suben a que por qué este grupo toca mejor y por qué yo no, por qué no me pusieron en el calendario, por qué ya no me ponen a dirigir a mí. Eso significa niñez espiritual, hermanos, aleluya. Usted espere hasta el momento preciso cuando Dios le diga y no se desespere ni haga las cosas apresuradamente, porque aquí dice la Biblia que no llegaba Samuel. Ahora Dios le había dicho que se esperara a través de Samuel, porque él iba a ofrecer el sacrificio para que entraran a la guerra y ganaran la guerra. Pero sin embargo él se desespera, andaba para arriba y para abajo, no llega, ¿a qué horas va a llegar? Asómate por allá. Y no llegaba, dijo, presta el buey para acá, yo voy a ofrecerlo. Oye, pero a ti no te pertenece, pero es que no llega. Y cometió el error de su vida, hermanos. Tengamos mucho cuidado con desesperarnos cuando las cosas no se están dando. No. Usted siempre tranquilo, no se desespere. No vaya a ser que le pase lo de Saúl y que el Señor un día venga y le reproche y le diga, me pesa haberte puesto en ese título, en ese cargo. ¿Por qué? Porque tú te rebelaste contra mí. Oiga, Dios, hermanos, a veces se tarda a propósito, hermano, para ver nuestra paciencia. No te desimpacientes, sigue confiando, sigue, hermanos, alabando, sigue orando. No que si no me voy a otra iglesia, no que si no y acá. Inmadurez como Saúl, gloria a Dios. Entonces lo reprende, pero luego ya como que el Señor le da otra oportunidad. ¿Ok? Le da otra oportunidad y en 1 Samuel 15:19 le da otra oportunidad y le dice, ve y destruye a Amalek y no dejes ni rama, ni raíz, ni animales, ni nada. Amalek era un pueblo muy malo. Amalek se había puesto a Dios, se había puesto al pueblo de Dios, y el Señor decidió desarraigar de sobre la tierra a Amalek. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Saúl, ve y destruye a Amalek. Otra oportunidad, una segunda oportunidad. Y dice que cuando Samuel viene para ver qué había pasado, sale Saúl y dice, bendito de Jehová, yo he cumplido, le dice a Samuel. Y luego le dice Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al voltín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl le respondió a Samuel, antes bien he oído la voz de Dios. Mire, rebelde, mentiroso y prepotente. Le dijo, ¿por qué no obedeciste la voz de Dios? No, dice, yo la obedecí. Y en el verso sigue, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el Señor le dijo, destruya todo. Y luego dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerte sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Oiga, ¿a mí me vas a ofrecer los sacrificios de los anatemas? ¿Qué no te dije que destruyeras a todo? ¿Por qué traes vacas? ¿Por qué traes ovejas? ¿Por qué traes lo mejor del ganado? ¿Y por qué te traes al rey de Amalek? Era puro orgullo de él para que dijeran, es que yo, Saúl. Ah, qué tremendo. Y luego le dice, lo voy a sacrificar a Dios. Y Samuel le contesta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se le obedezca la palabra de Dios? Hermano, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es lo más glorioso, hermano. ¿De qué nos ganamos, hermano? Ofrecer sacrificio aquí, ofrecer sacrificio allá, y estoy haciendo aquí y allá, pero no obedecemos a Dios. Y el Señor le dice, ¿cómo pues
has hecho esta tal maldad. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación y rebelión y como ídolo es idolatría es la obstinación. Por cuanto tú rechazaste la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado para siempre. Wow, qué tremendo. ¿Lo rechazó para cuándo? Para siempre. ¿Y sabe cómo terminó Saúl? Ya cuando Dios no lo escuchaba, porque dice la Biblia que buscó por Urim, por profeta en oración, hermanos, y ya Dios no le escuchaba. Y como no le escuchaba, dijo: bueno, si no me escucha, traigan a la bruja y que me adivine la suerte y que tire las cartas. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios te escogió, Dios te ungió, Dios te transformó. Otra vez, a lo mejor el Señor quería verlo más humillado, clamar, llorar como lo hizo el rey David. Pero cuando no recibió respuesta, inmediatamente ya tenía a doña Juana tirándole las cartas ahí, haciéndole limpias. ¿Y sabe qué le trajo esa bruja? Haciéndole limpias, le trajo un demonio. Y al ratito Saúl se vuelve loco. Y ahora odiaba a David y lo quería matar. Y lo traía para que le cantara, porque la alabanza a Dios habita. Pero ya ni siquiera la alabanza le hacía nada, hermanos, aleluya. Y sabe que se fue a la guerra, y dice la palabra del Señor que perdió la guerra. Y él dijo: en lugar de que me maten los enemigos, puso la espada y se tiró sobre la espada y allí murió. ¿Cómo terminó de triste este hombre, no? Se separó el espíritu. Dice la Biblia que ya Dios no le hablaba. En 1 Samuel 26:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Esta es una situación muy triste a la que yo puedo llegar, a la que usted puede llegar. Porque dice la palabra del Señor por ahí en Proverbios 1:24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Entonces, cuando viniera lo que teméis, cuando viene calamidad, cuando viniera enfermedad, cuando viniera, hermano, todo lo peor, dice: entonces me buscarán y ya no me encontrarán. Me buscarán de mañana y jamás me volverán a encontrar, hermano, porque necesitamos darnos cuenta que Dios también se le acaba la paciencia, hermanos, aleluya. No porque me perdonó ahora me va a perdonar mañana y pasado. No, que el Señor mire que estamos haciendo lo posible y hasta lo imposible para servirle al Señor. Porque si usted sigue todavía metido en el pecado, va a llegar el momento que usted ya no va a escuchar la voz de Dios, ni por profetas, ni por Gigi Ávila, ni por la radio, ni por la televisión, ni leyendo la Biblia, porque Dios le puede cerrar el entendimiento. Por eso, si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria a Cristo Jesús. Si Dios te ha exaltado, no te sientas la divina garza, la última Coca-Cola del desierto. No, tienes que ser humilde, hermano, porque cuando una persona es humilde, esa persona se le nota, pide oración, hermanos, aleluya. No, el orgulloso no recibe consejo de nadie. El orgulloso no se humilla. Y si algún día se humilla, solamente dobla una rodilla, como el rico, dice la Biblia. Y doblando una rodilla quiere decir que no está arrepentido, está a la mitad arrepentido. Entonces Saúl fue un hombre que terminó mal. Yo no quiero terminar así. Usted va a mirar ahí en 1 Samuel, desde el capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta usted va a encontrar la historia de este hombre llamado Saúl. Cómo, hermanos, Dios lo desecha. Cómo le da otra oportunidad y él no, hermanos, obedece. Otra oportunidad y no le obedece al profeta. Dios le estaba hablando, era Dios que le estaba hablando a través del profeta, que era su pastor. Pero no lo escuchaba. Y por más que Samuel le aconsejó, porque mire, dice la Biblia que Samuel quería mucho a Saúl, de tal manera que dice la palabra del Señor que cuando se quitó la vida Saúl, dice que duró mucho tiempo Samuel llorándolo, y hasta que el Señor le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Esto es de la hermana Magdalena,
¿Hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Levántate y ve a ungir otro rey. Entonces, hermanos, por más que quiso enderezar el corazón terco, rebelde, orgulloso, vanidoso de Saúl, no lo pudo hacer hasta que murió ese hombre. Pero luego entramos al otro monarca, que es David, el segundo rey de Israel. En la vida de David nosotros miramos que por lo menos hubo unos 5 consejeros muy diferentes. Tuvo como consejero a Samuel, tuvo como consejero a Aitofel, tuvo como consejero a Gad, al profeta Gad. Luego tuvo como consejero a Jonatán o algo así, el que le llamó la atención. Pero nosotros miramos en la vida de David varios consejeros. Porque, hermanos, si nosotros no tenemos quien nos aconseje, el día que nos estemos desviando, ¿quién nos va a llamar la atención? Amén. Entonces necesitamos automáticamente, mire, por lo menos deberíamos de tener de 2 a 3 consejeros cada uno de nosotros. Y consejeros no para que nos digan lo que nos gusta, para que nos digan lo que necesitamos hacer y para que nos digan cuando nos estemos desviando, que nos jalen las orejas, que nos llamen la atención, porque si no, nos vamos a perder como Saúl, que él no quiso acatar el consejo del sacerdote Samuel. Pero aquí tenemos, hermanos, a David, que dice la palabra del Señor, el profeta Samuel lo ungió también por rey. Ahí lo tenemos en 1 Samuel 16:13. Luego también Samuel lo escuda en cuanto estuvo en peligro. Entonces él lo escuda y lo protege porque lo iban a matar. Luego Samuel lo ayudó a seleccionar personal para construir el templo. Ahí lo tenemos en 1 de Crónicas 9:22. Y cuando Dios le ordenó a David construir el templo, buscó también David, hermano, ya que estaba a punto de construirlo, buscó también a Natán, quien lo asesoró en la construcción del templo, en 2 de Samuel 7 del 3 al 5. Luego también a Aitofel. David como Absalón consideraban los consejos de este profeta como palabra de Dios. Y luego también Natán, cuando lo confrontó en su pecado de adulterio y homicidio, entonces David cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios. El profeta Gad también reprendió a David cuando hizo un censo por el pueblo, hermanos, y venía una mortandad de más de 20,000 o 17,000 que el ángel de Jehová mató por culpa de un error que cometió David. Y dice la Biblia, hermanos, que le mandó el Señor al profeta Gad y lo redarguyó de su conciencia y se dio cuenta de todo el error que había cometido y corrió y se arrodilló y pidió perdón, dice la Biblia, y paró la mortandad de Israel, hermano. Cuando David, hermano, se desvió, cuando David puso los ojos en aquella mujer prohibida, hermanos, aunque David tenía un corazón bueno conforme al corazón de Dios, pero no descartamos, hermano, que también a esa gente buena mete la pata a veces. Y David, hermano, se desvió tan grandemente que fue y tomó una mujer que no era la suya, se acostó con ella y mandó matar a su esposo. Y cuando el profeta Natán dice que lo mira, el Señor le manda un profeta y le dice, ¿sabes qué? El Señor dice esto y esto porque tú has tomado la mujer de Urías Eteo, aquella mujer que no te pertenecía, tú le quitaste a tu mejor soldado, su esposa. Por lo tanto, dice el Señor, que la vara no se apartará de tu casa. Y el Señor le da un juicio, hermano, de muerte. Y dice la palabra del Señor que, hermano, David, cuando escuchó todo esto, cayó de rodillas y le dijo, pequé contra Dios, y empezó a llorar en la presencia. Por eso es bueno tener a alguien que nos redarguya, un consejero, alguien que nos diga lo malo que estamos haciendo, hermano. Si usted es una persona que nadie le aconseja, le seguro se va a perder. Seguro se va a perder. Hay mucha gente que se pierde en las iglesias porque no tiene a un amigo, no tiene a un consejero, no tiene quien le llame la atención. Y cuando le llaman la atención se ponen enojados. David pudo haber dicho a Natán, ¿quién eres tú? ¿Por qué me vienes a juzgar? Yo soy el rey, tú eres un simple empleado. Ah, no, pero David tenía un corazón diferente. Cayó de rodillas y empezó en el Salmo 51, mírenlo cómo se arrepiente. Fueron mis lágrimas de mi pan de día y de noche, aleluya. Dice la Biblia que se enfermó, lloraba por las vigilias en la noche, lloraba y lloraba. Gracias a Dios porque
Déjeme decirle que Dios amaba a Saúl y Dios amaba a David, pero no porque nos ame, no nos va a llamar la atención cuando nos estamos desviando. Dice la palabra del Señor, hermano, que el justo me castigue será un favor, y que si me reprende el Altísimo será un verdadero bálsamo. Dice la Biblia, hijo mío, en Hebreos 12, no menospreciéis la disciplina del Señor cuando eres por el Señor reprendido, porque el Señor a quien ama castiga y reprende a todo aquel que ama por hijo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Dios te llama la atención, no es que te haya desechado, no es que no te ame, hermano. Es porque te ama, es porque te quiere, es porque no quiere que te vayas al infierno. Por eso Dios le llamó la atención de esa manera al rey David, hermanos. Y David, hermanos, gracias a Dios por su humildad, hermano. Ahora David, hermano, usted va a mirar, hermanos, que hasta el Mesías viene de la descendencia de David, hermanos. Aunque David tuvo muchos errores, hermano, pero David, hermano, fue uno de los mejores reyes de todo Israel, hermanos, aleluya. Todavía a mí me tocó ir a la tumba de David. Ahora que fui a Jerusalén, la tienen en célebre, la tumba de David, porque David fue un gran profeta, fue un gran hijo de Dios, fue un gran salmista, fue un gran rey. No porque estaba limpio, sino porque tenía un corazón humilde, que cuando la regaba, que cuando pecaba, se arrodillaba y le pedía perdón a Dios, hermano, aleluya. Si usted le falla al Señor, usted tiene que tener también los mismos pantalones para venir y decirle: Señor, he pecado, ayúdame, Señor, aleluya. No te vayas de la iglesia cuando pecas, no, porque esto es lo peor que puedes hacer. En lugar de irte de la iglesia, ven al altar y arrodíllate y pide perdón y confiesa tu pecado, y Dios tendrá misericordia de ti. Necesitamos consejeros. ¿Qué tal si David dijo: yo no quiero consejeros? No, el Señor le mandó al profeta Gad y le dijo: ¿sabes qué? Dice el Señor que escojas 3 clases de castigo que te va a dar. ¿Por qué? Porque tú mandaste a hacer un censo a Israel, y eso no le agradó a Dios. Ahí lo tiene en su hoja. No le agradó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque al mandar a hacer un censo, Dios quería que David le tuviera confianza, que las guerras no las iba a ganar por la multitud de soldados, que las guerras él las ganaba porque Dios estaba con él. Ya fuese que tiene 5,000 soldados o 100,000 soldados, la guerra la ganaba David porque Dios estaba con él. Amén. Pues David mandó a hacer un censo que se tardaron 8 meses por todo el país, hasta que le trajeron la cantidad enorme de soldados. Y entonces dijo: estoy seguro con tantos soldados. Y ahí es donde le cayó el juicio, porque confió más en los soldados que en la mano de Dios. Si Dios le había ayudado a vencer a Goliat, si Dios le había ayudado a vencer a esos miles de filisteos, un jovencito de 17 años, ahora viejo y lleno de experiencia, y andar contando los soldados. Yo no sé si porque tenía desconfianza si ganaba la guerra o no, o yo no sé si quería sacar en el periódico cuántos soldados tenía el ejército de David. Lo que haya sido, a Dios no le gustó y le mandó un juicio sobre él. Pero cuando viene el profeta Gad, dice la Biblia que le dice: David hizo un censo sin consultar a Dios. Y ahí tiene 4 versículos que le dejé ahí para que usted lo investigue. Y cómo David se humilló, le pidió perdón a Dios y lloró en la presencia de Dios. Y cuando Dios miró lo que él hizo, dice la Biblia que paró el juicio y paró la plaga que venía matando a todo el ejército. En la vida de David, el hombre según el corazón de Dios, siempre hubo consejeros. El hombre de Dios, había profetas, había consejeros. Ahora te pregunto: ¿hay algún consejero en tu vida, algún guía en tu vida que te aconseje, que te abrigue con sus oraciones? Necesitas un consejo. Es cierto, a veces la carga es pesada para llevarla, pero dice la palabra del Señor que uno hace correr a 1,000 y Dios harán correr ¿a cuántos? A 10,000. Tú solo no puedes, necesitas la ayuda de un consejero, de un ayudante, de alguien que esté a tu lado. Y hay veces que aunque no te den un consejo asertivo, que no tenga mucha sabiduría ese líder, ¿qué me va a enseñar? Cuidado, porque eso ya delante de Dios es una peste. El orgullo es el pecado más drástico. El pecado más horrendo en todo el mundo es el orgullo.
¿Cuál fue el primer pecado de Satanás? El orgullo. Y por el orgullo, la tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra y se volvieron demonios y están preparados para ir al infierno todos. Por el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, antes del orgullo, antes de la caída, está el orgullo. Entonces, antes de que caiga una persona, va por delante el orgullo, el orgullo, el orgullo. Ese, cuando tiene orgullo, va hacia un despeñadero seguro, porque el orgullo es así, hermanos. En una ocasión estaba leyendo de un abogado, y este abogado pues era bueno, ganaba casi todos los casos, era cristiano, ganaba casi todos los casos, y le cayó un caso tan fácil que dijo, ¿para qué voy a molestar a Dios? Si esto es tan fácil, el pan comido. Ni siquiera oró y se fue a representar al hombre que estaban acusando. Y llevaba tan seguro aquello. Dice que cuando entró a la sala, donde entró a la sala de defensa o con el abogado y la gente, dice, me levanté para presentar mi defensa. No sé qué pasó, pero solamente dije 3, 4 palabras y le caí gordo al juez. Y me dijo, ¿sabes qué, muchachito? Te me largas de aquí, vete por allá, no quiero, tu caso está perdido. Y dice que salió avergonzado y no lo dejó ni hablar. Y él se dio cuenta que el orgullo lo había torcido, que no le pidió a Dios. Él sintió que él podía ganar el caso, que el caso estaba ganado, que para qué molesto a Dios. Y se fue, vete. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, está el orgullo. Y salió avergonzado de ese lugar. Y dice que ya que salió avergonzado, lo primero que le redarguyó la conciencia es lo que él había hecho, que creía que él podía todo. Se fue a un rincón y empezó a orar y le pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Luego, después que le pidió a Dios perdón, volvió a retomar el caso. Lo presentó hacia el mismo juez, ganó el caso. Y ese caso lo escucharon en la televisión. Y cuando lo escucharon en la televisión, lo felicitaron. Y dice, y de allí en adelante tengo casos todo el año, resolviendo casos. Porque cuando tú metes a Dios en tu asunto, en tu negocio, te va bien, dice la palabra del Señor. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuidado. No importa hasta dónde hayas caído, si tienes ese corazón de David que cuando se te llama la atención, te arrepientes, Dios te restaura. Pero luego entramos al tercer monarca ya para terminar, y es la vida de Salomón. Ahora tenemos a Salomón, el hijo de David. Y este Salomón, hermanos, según la historia de los nacidos de mujer, no hubo otro más sabio que Salomón. Él tuvo un principio glorioso, porque Dios le dijo a David, voy a sentar en tu trono a uno de tu descendencia y lo voy a hacer sabio como nadie antes ni después habrá sabiduría como él. Entonces Salomón, hermanos, empezó en su reinado. Empezó bien, empezó humilde porque estaba muy joven Salomón. Pero como Dios empezó a abrirle puertas, lo empezó a usar en todo lo que hablaba, en todo lo que decía, entonces empezó otra vez el orgullo. Y usted va a mirar, por ejemplo, ahí en Primera de Reyes 11, todo el capítulo 11 habla de todos los portentos de Salomón. Cómo Dios lo prosperó, cómo Dios, hermanos, le daba la victoria, cómo aprendió, hermanos, a tener una ciudad que de todo el mundo iban, hermanos, a Jerusalén solamente para oír una charla de este hombre. Dice que tenía tanta sabiduría, hermanos, que aún desde el otro mundo, desde el otro extremo del mundo, desde Sabá, dice la Biblia que vino la reina solamente para escucharlo. Y después que lo escuchó, dijo, ni la mitad
de lo que me contaron era cierto, porque tú estás doblemente, eres un hombre tan bendecido, hermanos, aleluya. Y el Señor tocó el corazón de todos los reinos y le traían oro, le traían plata, le traían, hermano, cargas, hermano, de toda clase de madera y de todo. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón el oro ni la plata no valía nada, pues era tanto lo que tenía que no ha habido hombre sobre la tierra más rico que Salomón. Pero esa riqueza, usted ve en el capítulo 11 de Primera de Reyes cómo, hermanos, empezó la decaída. Era, hermano, tan rico, tan sabio, que se trajo a todas las hijas de los reyes y las hizo esposas. Yo no creo que haya estado tan guapo, a lo mejor estaba como yo, pero tenía mucha plata, tenía mucho dinero. Y dice la Biblia, hermanos, que tuvo, ¿cuántas esposas? 700. Si yo no puedo con esta chaparrita, ¿cómo le hizo este hombre? Ay, Dios mío, ese hombre sí tenía sabiduría y energía. 700 mujeres. Y dijo, por si alguna me falla, tráeme 300 concubinas. Qué tremendo. Pero no solamente eso, dice la Biblia que las mujeres egipcias le desviaron el corazón a Salomón. Y ya Salomón no era su corazón íntegro. Salomón, dice la Biblia, que les construyó templos a Baal, a Acera. Todo lo que Dios le había prohibido, todo lo que Dios detestaba, él empezó a construirles templos y altares, hermanos, aleluya. Y empezó a adorar, dice la Biblia, a los ídolos, Salomón, y adorar a todos los astros del cielo. Y entonces se pervirtió, se hundió Salomón, hermanos, aleluya. Y déjeme decirle que el final de Salomón fue un final muy, pero muy drástico, muy triste, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Salomón, usted va a mirar en la vida de Salomón que aparecen consejeros, pero no eran consejeros espirituales, eran consejeros, hermano, para poder hacer finanzas, para mover la gente. Pero nunca se encuentra en la vida de Salomón un profeta, un consejero espiritual. Ya tengo acá, mi hijo, ya tengo acá, mira. Okay. Nunca se encontró un consejero espiritual. ¿Y sabe por qué? Según dicen los teólogos, porque nadie superaba la sabiduría de Salomón. ¿Qué iba a andar él pidiendo consejo? Nunca pidió un consejo. Y así hay gente en la iglesia. Nunca pidió un consejo de nadie. Se está hundiendo, el matrimonio se le está quebrando. Y cuidado con que digas, porque así te va a pasar. Ya quebró, ya hizo todo mal, pero no pide consejo de nadie. No pide consejo ni de su esposo, ni de un amigo, ni de un líder de célula. ¿Qué me van a enseñar en las células? Mire, hermanos, en las células, gracias a Dios, el hermano Martín aquí enfrente, el otro día estaba en la célula esta semana, ¿no? ¿Verdad? Que estaba ahí en la célula. Como el Señor dice que los médicos lo habían desahuciado, hermano. Bueno, no estaba desahuciado, pero le iban a hacer una operación en el corazón y no encontraban la pieza y era imposible. Estaba a punto de darle un ataque al corazón. Y dice que el doctor, ¿verdad? Le dijo que no se podía, pero que iba a hacer todo lo posible para ver si encontraba eso, para que no le pegara un ataque antes de tiempo. Pero él corrió a su célula y empezó a pedir oración, hermanos, aleluya. Y se arrodilló y le pidió oración al Señor. Y dice que como a los 15 días le habló el doctor y le dijo, ya está la parte que te vamos a poner, porque la consiguieron, hermanos. Y dice que cuando llegó fue a que le pusieran esa parte. Y el doctor dijo, bueno, pero antes de ponértela te voy a chequear el corazón. Y lo subió a la máquina y lo empezó a hacer correr. Y lo hizo correr todas unas cuantas horas. Y cuando terminó, el hermano Martín le tocó el corazón. El médico dijo, aquí no hay ni una enfermedad, usted está completamente sano. Gracias. ¿Por qué? Porque pidió oración, porque, hermano, se humilló delante del Señor, hermano. Voy que Dios, hermanos, aleluya, no te ha bendecido porque no le pides oración a nadie. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ama demasiado. Por eso a veces nos deja azotes. Usted sabe que Pablo era un hombre muy sabio. Pablo era lo mejor que había en Israel. ¿Y por qué el Señor, dice la Biblia, que permitió que un demonio lo azotara?
que una enfermedad, hermano, lo devastara. Y dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, que el apóstol Pablo oraba y el demonio mal lo abofeteaba. Y no tenía ningún poder, y no tenía ninguna sanidad, y no tenía ninguna cura. Y Pablo le dice al Señor: Señor, pero ya 3 veces la iglesia está orando, 3 veces te he pedido para que me quites este demonio. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, Pablo, porque yo te estoy humillando, te estoy perfeccionando en tus debilidades, aleluya. Y hay veces que Dios va a tener que dejar ciertas debilidades para quitarnos el orgullo, para quitarnos, hermano, lo grande, porque nos sentimos, hermanos, aleluya. No, Pablo cada vez, hermano, que se sentía orgulloso, él, hermano, llegaba el diablo y le daba 2, 3 azotes y lo tiraba por allá. Y Pablo decía: gloria a Dios, cuando soy más débil es cuando soy más fuerte. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, el Señor permitió un azote de Satanás para que me azotase cada vez que se me quiere subir el orgullo. Y por eso Pablo murió en la raya, murió, hermanos, he peleado la buena batalla de la fe, he echado mano de la vida eterna. Gracias a Dios por ese azote. No te quejes por esa enfermedad, a lo mejor Dios te está quitando el orgullo. No te quejes porque perdiste la casa, no te quejes porque perdiste el trabajo. A lo mejor Dios te está quitando el orgullo. En lugar de renegar, dile: gracias, Dios, porque yo sé que todo lo que a los hijos de Dios nos pasa, no nos pasa por accidente, sino que nos ayuda para bien. Póngase de pie. Termino con 2 de Crónicas 20:20. Mire, dice ahí, solamente le leo este versículo: a la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en el camino hacia el desierto de Tecoa. Aquí tenemos a Josafat, que vino un ejército como las arenas de la mar. Quiere decir que estaba incontable como venía ese ejército contra él. Y en el momento de salir, Josafat salieron a enfrentar el ejército, pero Josafat se puso en pie para decirles a todo el ejército: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor su Dios, y se sentirán seguros. Y luego dice: confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Quiere decir que él confiaba también en los profetas. Él pedía oración, pedía consejo, iba con el profeta. Y luego dice: confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores, no solamente al profeta. Tuvo una junta con los más sobresalientes del pueblo y les dijo: ¿qué hacemos? Eso significa humildad. Y entonces todo el pueblo dice: ha habido consejo con el pueblo, ha habido consejo de los profetas. Eso significa humillarse. Eso significa no puedo hacer las cosas a mi manera. Necesito amigos, necesito a los ancianos de la iglesia, necesito el profeta de Dios para que me aconseje. Yo creo que aquí tenemos ancianos bastante maduros que te pueden dar un consejo, que pueden poner sus manos sobre ti, te pueden liberar. Yo creo que tu líder de célula necesita oír tus problemas que tienes, hermano, para que ore por ti, hermanos. Claro que tienes que buscar personas que te aconsejen bien. Porque acuérdate de Roboán. Roboán, dice la Biblia, que buscó consejo, y buscó consejo de los ancianos. Estaba empezando en el reinado. Roboán era el hijo de Salomón, y dice que los ancianos le dieron un buen consejo, pero este no quedó contento y se fue con los pandilleros, con los jóvenes que se había criado, esos jóvenes que no tenían, hermano, otra cosa más que andar, hermano, de pecadores. Y dice la Biblia que fue y les pidió consejo, y los jóvenes le dieron un consejo que lo torcieron, lo acabaron. Y por culpa de ese consejo malvado, hermanos, mucho pueblo murió. Hermano, tienes que tener mucho cuidado a quién vas a pedir consejo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Acab le pidió consejo. ¿A quién? A Jezabel, su esposa. Y le dijo: mira, se me está antojando la viña de Nabot, quiero comprarla. Pero ¿sabes qué? Nabot se me negó, no me la quiere vender. Una buena esposa le había haber dicho: pero mijo, tú eres el rey de Israel, tienes tantas hectáreas, ¿para qué quieres esa esquina? Déjate de eso, ahí andas tú peleando por un lotecito ahí, cuando eres el rey de todo Israel.
eso te va a hacer daño. Ah, no, pero esta mujer le dijo: tú eres el rey de Israel, ¿y a poco te le vas a dejar? Qué vergüenza, te faltan pantalones. Si yo fuera la reina, mira dónde lo pondría. ¿Sabes qué haría yo? Y te aconsejo que vayas y que le quites la cabeza y lo mates y lo vayas a sepultar y aduéñate de la casa. Inmediatamente este hombre llamado Acab fue y lo mató y se adueñó de la casa. No creo que haya estado mejor que su palacio. Y el Señor le mandó un juicio a ese hombre y le dijo: los perros se comerán a Jezabel y tú también serás muerto inmediatamente. Y Dios le mandó un juicio, hermano. ¿Sabe qué? Por un mal consejo. Pero este Josafat dice que pidió consejo de los ancianos y pidió consejo de los profetas. Y cuando pide consejo de los profetas y los ancianos, le dan un tremendo consejo. Y le dijo: ¿sabes qué? Dios habita en medio de la alabanza. Manda a los cantores, manda a los trompetistas enfrente del ejército y que canten alabanzas antes de entrar a la guerra. Y dice la palabra del Señor que se fue el ejército, hermanos, a la guerra, y llevan los cantantes enfrente, los salmistas cantando, y el ejército los miraron y dijeron: estos están locos, nos van a agarrar a violinazos, nos van a agarrar a guitarrazos. Se volvieron locos, pero ellos no sabían, hermano, cómo Dios se manifiesta, porque mientras ellos cantaban, el Señor puso trampas contra ellos, hermanos, aleluya. Y hubo una guerra, hermanos, que bajó el ángel de Jehová y mató a 185,000 soldados enemigos y ganaron la batalla, hermanos, aleluya. Porque cuando pides un consejo bueno, el Señor te dará el consejo, pero no te quedes sin pedir consejo. Vamos a orar y vamos, si hay algo de orgullo en nuestros corazones, hay que quitarlo, hay que humillarnos delante del Señor. Yo no quiero terminar como Salomón, yo no quiero terminar como Saúl, yo quiero terminar como David. Amén. Yo no sé si Dios le habló a alguien en este momento, porque Dios quiere que nosotros dependamos unos de otros. Él no hizo ermitaños ni llaneros solitarios. Él nos hizo dependientes, no independientes. Dependemos del uno al otro. Dependo de mi líder, el líder depende del otro líder, el otro líder depende del otro. Y así dice la Biblia: en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar. Y si nuestro corazón vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos y pedirle a Dios: Señor, quita ese corazón rebelde. Señor, quita, Padre Santo, todo aquello que estorbe. A lo mejor tú has querido abrirme puertas, bendecirme, llenarme de tu gloria, pero mi orgullo no me ha dejado. No pido consejo de nadie, no pido oración a nadie. Hago lo que quiero, vengo cuando quiero y me voy cuando quiero, y a nadie le importa lo que hago. Esa es una maldición que estás acarreando sobre tu vida. Tienes que sujetarte a tu iglesia, a tu pastor, a tus líderes con humildad para que Dios bendiga. Josafat se humilló y escuchó el consejo. Josafat iba a destruir todo su ejército, pero fue al revés. Él miró la victoria porque recibió el consejo. Gracias, Padre, en esta hora, Señor. Bendice los hogares, Señor, oh Dios mío, los matrimonios, Padre Santo. Bendice las familias que están aquí, Señor, oh Dios mío. Todos necesitamos un consejero. Busca un consejero. Busca a alguien y dile: ¿sabes qué, hermano? Si ves que me estoy desviando, si ves que no llego a los cultos, si ves que estoy criticando demasiado, por favor, ayúdame, no me quiero perder. Yo no quiero ser como Salomón, que no necesitó consejo porque era el hombre más sabio, pero aún el hombre más sabio se perdió porque nunca buscó consejo. Y todos necesitamos el consejo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Que esta palabra, Señor, no retorne vacía. Que esta palabra, Señor, oh Dios mío, haga la obra. Que esta palabra nos ayude a someternos.
Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.